Oye, Fabi, cuéntanos, ¿qué es el labio paladar hendido? El labio paladar hendido es una malformación que ocurre en los primeros 8 semanas de vida de los pacientes, o sea, intrauterino. Es una malformación, simplemente quiere decir que no se unieron algunas estructuras anatómicas. Dentro de la incidencia en México, pues es 1 de cada 700, 800 nacidos vivos. O sea, es bastante común. La etiología es muy variada, demasiado variada, tanto que no es como algo que le podamos decir a las mamás, cuídate nada más de no fumar o cuídate nada más del ácido fólico, es demasiado variada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología en un Podcast. Hola, Arnoldo. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De manteles largos, Arnoldo. ¿Por qué? ¿Ya vamos a ir por las empanadas o qué? Ya estamos cumpliendo. Es nuestro mes de aniversario de Psicología en un Podcast. No, pues vamos por un pastel, Laura. Vamos por un pastel. Sí, vamos a tener que festejarlo. Y festejarlo en grande con ustedes también que nos han acompañado a lo largo de todo este año. Y bueno, no se pierdan nuestra segunda temporada de Psicología en un Podcast. ¿Qué vas a hacer, Laura, en la segunda temporada? Pues no sé, investigaremos cosas nuevas. Ándale. Aquí les diremos a nuestra producción. Muy bien, ponlos a trabajar. Bien, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El día de hoy nos encontramos con una especialista, súper especialista, Arnoldo. Ándale, eso ya me asustó. A ver, ¿quién es? Ella es Fabiola Olivares. Ella es cirujana dentista, es de cirugía maxilofacial con alta especialidad en cirugía maxilofacial pediátrica y craneofacial. Además, tiene cursos de labio paladar hendido, que es el tema del día de hoy, Arnoldo. Oye, ya me asustaste, ¿eh? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanto título? A ver. Ahorita que nos diga, Fabi, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Sí te podemos decir Fabi? Sí, claro. ¿O te decimos de alguna forma rara y exótica? No, Fabi está bien. Fabi, ok, Fabi está exótico. Bien. Con nosotros, Fabi. Bien. Oye, Fabi, cuéntanos, ¿qué es el labio paladar hendido? El labio paladar hendido es una malformación que ocurre en los primeros 8 semanas de vida de los pacientes, o sea, intrauterino. Es una malformación, simplemente quiere decir que no se unieron algunas estructuras anatómicas. No es que los pacientes sean distintos ni que vayan a tener ninguna otra afección. A veces viene acompañado con síndromes, pero en general es muy común que solamente sea labio paladar hendido. Dentro de la incidencia en México, pues es 1 de cada 700, 800 nacidos vivos. O sea, es bastante común. En el mundo, no sé, en Europa es como 1 cada 1000, 1200. En China es 1 cada 500. O sea, es muy, muy, muy común. La etiología es muy variada, demasiado variada, tanto que no es como algo que le podamos decir a las mamás, cuídate nada más de no fumar o cuídate nada más del ácido fólico, es demasiado variada. O sea, la causa del labio paladar hendido es multifactorial. Puede ser, sí, el ácido fólico es muy importante, tanto 3 meses antes de que se piense en tener el bebé, como durante todo el embarazo, pero por ejemplo pacientes o familias que viven cerca de industrias pueden tener hijos con labio paladar hendido, hasta los que viven cerca de basureros o los que viven en el campo por todos los químicos que se usan, o hasta las mamás que cocinan con leña todo el tiempo. Entonces es tan multifactorial que no podemos decir cuídense de esto. Pero también los que vivimos en ciudad, ¿no? Sí, entonces. Sí, y claro, los más comunes que son drogas, alcohol o cualquier otro tipo de etiología más directa. Pues, híjole, eso de esos usos. Fíjate que yo tengo un problema existencial. A ver, Fabi, ya me preocupaste si voy empezando el podcast, Fabi, o sea, nada más. Debes de consumir ácido fólico 3 meses antes de pensar en concebir. Sí. Fabi, ¿segura? Sí. Me estás diciendo algo que, de acuerdo a la estadística, los embarazos son por acción-reconciliación, o sea, ¿y tú quieres que tomen ácido fólico 3 meses antes? Bueno, para planearlo mejor, sí. Pero el ácido fólico en general es una vitamina que nosotros podemos consumir en la alimentación.
Fabi, me vas a hacer que haga un podcast de planeación de familia, a ver si es cierto. Sí, entonces, obviamente que pues todos consumimos ácido fólico, pero también esta patología pues es muy de pacientes con muy escasos recursos. Es más común en pacientes en la sierra con escasos recursos que no tienen ni siquiera para alimentarse bien. Pero no quiero decir que si no consumes ácido fólico 3 meses antes, pues vas a tener un niño con labio paladar hendido. No, pero sí es una patología de personas más común. Oye, pero a ver, yo tengo una duda. A ver, otras, cero iban 2. ¿Labio paladar hendido? Sí. Te voy a interrumpir. ¿Cómo lo conocías? Pues es que por eso dije, no inventes. Voy a sacar a pasear mi ignorancia, ¿eh? Yo lo conocía como labio leporino, algo así, ¿no? Labio leporino y paladar hendido, exactamente, ¿no? Separadito. O sea, no, estoy mal. Así no es. No, así no es. ¿Y cuándo me lo cambiaron, Fabi? No inventé. Es que leporino quiere decir a liebre. Entonces la liebre tiene en medio una hendidura y lo pusieron como los niños que tienen el labio hendido parecen liebres, y eso pues sí no es bien visto, no es respetar bien a esos pequeñitos. Ya cambió completamente al labio y paladar hendido. Y entonces hablamos de labio paladar hendido cuando en las primeras semanas de vida simplemente no se unen las estructuras. ¿Pero cuáles estructuras, Fabi? La cara se forma de varias estructuras importantes, más o menos a la cuarta, la octava semana de vida. Si nosotros vemos fotitos, pues se ve como un marcianito. Entonces se empiezan a unir completamente, donde se une la nariz junto con la boca. Entonces esas estructuras no se unen y es cuando aquí se ve abierta. De hecho hay muchas clasificaciones donde vemos que pues puede ser nada más el labio, se nos puede ir al ojo, se nos puede ir a la parte externa, puede tener pues se llama macrostoma, puede tener la boca completamente abierta, pues esos son ya cosas más grandes, pero en general pues simplemente es en esta partecita de la nariz y se va al paladar. Esa depende de las semanas. Hay muchas clasificaciones donde puede ser una microformita chiquitita que solamente la vemos nosotros, hasta un poquito más grande, hasta la nariz, o puede ser nada más el paladar. Depende de las semanas, donde los pacientes se ven físicamente normales, pero el paladar lo tienen abierto. Y también puede ser nada más la campanita, lo que lo conocemos como campanita, o más adelante. O sea, hay muchas formas de labio paladar hendido, o puede ser que no se formó el labio, pero y luego donde van los dientes sí, y el paladar no. Entonces, cada paciente es un mundo. Oye, Fabi, ¿por qué sabes tanto? Porque me apasiona esto. Porque se puso a estudiar. Exacto, yo te estaba revisando cuando invitamos a Fabi al podcast. Ya saben que en este podcast trabajamos con la transversalidad, trabajamos con la vinculación entre otras profesiones, que es parte de la esencia de los vínculos de oro de tratamiento y el desarrollo de los pacientes o de los clientes usuarios. Me llamó la atención que lo que tú me estás diciendo no es un tratamiento de un licenciado en odontología, sino es una alta especialización, ¿cierto? Sí. Sí, dentro de odontología tienes que pasar a maxilofacial. Las personas que hacemos labio paladar hendido pues somos maxilofaciales, pueden ser cirujanos plásticos, pueden ser otorrinos, pero que sean especializados en esto. No cualquier plástico tampoco opera labio paladar hendido, también hay que meterse un poquito más adentro. Los otorrinos también pueden operar, un cirujano pediatra también podría operar, pero siempre y cuando nos especialicemos un poquito más, porque sí es complicado estos pacientes, desde simplemente tener la responsabilidad de tener un niño con una hendidura y cerrarla y que quede anatómicamente buena, que quede estética, que los niños puedan respirar, puedan comer, pero aparte quede bonito. Eso es una responsabilidad muy grande. También en el paladar no nada más es cerrar una hendidura, un hoyo, es acomodar esos músculos, porque yo ahorita estoy hablando con los músculos del paladar. Si no estuvieran bien acomodados, por eso hay el estigma de estos pequeñitos de que no hablan bien. Si no están bien acomodados esos músculos quirúrgicamente, entonces no van a hablar bien. Entonces no es nada más cerrar y ya, y que se vea bonito, no. Es acomodar anatómicamente todas las estructuras para que esta persona que pues en su inicio no se unieron, se unan adecuadamente. Más o menos, Fabi, ¿cuánto tiempo lleva y qué requiere un tratamiento
cotidiano, porque ya nos hablabas de que había diferentes niveles o diferentes afectaciones, pero en el promedio, ¿cuánto tiempo y qué especialidades requiere el tratamiento del labio paladar hendido? En cuanto al tratamiento general, es un tratamiento multidisciplinario. La verdad es que sí hay muchas especialidades que hay que tener en cuenta en estos pequeñitos, desde antes de que, cuando los papás saben que en una ecografía puede salir la hendidura, desde ese momento puede entrar el psicólogo para apoyar a los papás, para saber que no es un niño diferente, no es un niño ni siquiera con retraso mental ni nada, es un niño completamente normal. Hasta el genetista en ese momento también puede entrar porque puede venir con un síndrome o aislado, pero es importante saberlo desde el momento de la concepción. Hasta cuando nace el niño tiene que ser recibido por un neonatólogo, por un pediatra, para tener la ayuda adecuada. El cirujano hay que valorarlo desde el inicio, pero también el odontopediatra, el anestesiólogo, el cirujano que lo va a valorar. Y en cuanto al tratamiento en general, es bien bonita esta pregunta porque hay algunos pacientes que yo veo ya grandes y es de ¿cuántas cirugías has tenido? Pues 6, 14, 8, son muchas. Entonces, un niño en general, más o menos a los 3 meses se le debe de operar el labio, solamente el labio. Acomodarle la nariz, muy grande, muy pequeña, lo que sea, el labio. A los más o menos 12 meses, a los 18 meses, el paladar. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a hablar a los más o menos al año y medio. Entonces hay que cerrar esos músculos para que el niño empiece a hablar y ya sepa mover esos músculos. Entonces, tardarnos más no lo ayudamos, porque si un niño tiene el paladar abierto, también el paladar está unido al oído. Entonces, si no lo cerramos a tiempo, pueden tener otitis media de recurrencia los niños. Entonces, ese niño que tiene otitis media de recurrencia empieza a oír menos. Entonces, un niño que oye menos no aprende bien. Entonces, aparte de que no habla, no aprende bien. Entonces, va a tener problemas en la escuela de aprendizaje en general. Entonces, por eso hay que operarlo en el momento preciso. Entonces, el paladar más o menos al año y medio. Después tienen varios tratamientos, principalmente con los dentistas y los ortopedistas maxilofaciales, que son los que ponen aparatitos. Como hacemos la cirugía de paladar, se hace una cicatriz tan fuerte que a veces los niños no crecen bien de la parte del maxilar, entonces hay que ponerle aparatos para que nos ayuden a abrir y que tengan un crecimiento adecuado. Entonces, más o menos del año que se operó a los 9 años es que tienen muchos aparatos. Pueden tener periodos donde descansan y luego descansan, también para que los niños puedan tener pues un desarrollo adecuado. Esto es para que el mismo aparato vaya dándole el crecimiento natural, sí, o el crecimiento que debería de tener sin el aparato. Sí, más o menos a los 9 años es que ya se cerró el labio, ya se cerró el paladar, pero donde van los dientes también está abierto. Entonces hay que poner un huesito especial para que salgan los dientes y pueda tener pues la arcada adecuada. Y ya la última cirugía que se tendría que hacer es la nariz, porque puede ser estética, pero también es muy funcional, porque estos niños siempre nacen con el cartílago, el septum desviado, la mayoría del tiempo. Entonces ya la última cirugía tendría que ser la rinoplastia. Entonces tenemos 4 cirugías. Básicas, no básicas, yo digo que necesarias y ya. Cuando las haces bien, cuando también los pacientes y los familiares nos ayudan, tiene que quedar en 4 cirugías. Pero, entonces, si le hacemos la cirugía del labio y no lo cuidaron, se me cayó el niño, se abrió, súmale otra cirugía. El paladar, las indicaciones pues son muy, muy especiales porque nos estamos metiendo con la boca. Entonces los niños pues tienen que comer, lo entendemos, pero le damos como dieta especial. Si no la siguen, se abre. Entonces, otra cirugía. Es más difícil reoperar pacientes. Entonces, si no queda la otra cirugía. Entonces, también es mucho del cuidado de los familiares, de los pacientes. Y entonces se van subiendo cirugías si no se cuidan. Si los niños no usan los aparatos y entonces son estos pequeñitos que se ven
con la mandíbula muy grande. La mandíbula está bien, el maxilar es el que no creció. Entonces hay que hacer otra cirugía, la cirugía ortognática, para poder avanzar quirúrgicamente el maxilar. Entonces, mientras menos se cuidan, más cirugías se hacen. Y casi todo esto va a depender de los papás porque pues están muy pequeñitos. Sí. Si estos tratamientos se dan desde los primeros meses de vida, pues no podemos pedirle a los pequeñitos que sean los que lleven sus tratamientos, ¿no? Que tengan los cuidados, porque a final de cuentas pues son inquietos como cualquier personita, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me llama mucho la atención desde el enfoque donde nos desarrollamos profesionalmente, que es la psicología jurídica, cuando de repente encontramos hasta las nuevas vertientes del derecho, como es el Código Familiar Oral, que dicen, es que los que intervienen en los procesos deben de ser especialistas o actualizados en la niñez. Los que nos han seguido en nuestros podcasts, no sé si han notado que siempre trabajamos, vamos por apartados y hemos estado trabajando mucho de la situación de la niñez. Porque hace rato acabas de decir una cosa, es si no los cuidan, si no los dotan, es decir, esas acciones por acción o omisión que producen un retraso en sus cuidados. Pero también me he encontrado papás, me voy a escuchar muy punitivo, muy castigador, que he encontrado papás que por el afán de seguir recibiendo esa pensión de discapacidad o esa pensión de invalidez o algo, no trabajan con los niños. Nos hemos encontrado de que los quieren mantener en ese estado vulnerable para seguir recibiendo esas condiciones. Y se va a un proceso general jurídico que no tiene el caso. Y como tú me estás diciendo, son 4 cirugías. Y me he encontrado casos donde dicen, es que el hijo necesita 12 cirugías o 18 cirugías, porque luego te cuentan hasta el diente, luego te cuentan hasta el paladar, luego te cuentan que ya tuvieron problemas de sincronización por el oído, que tienen problemas y se cansa. Qué complicado, la verdad, ¿eh? Sí. O sea, ¿y qué papel juega entonces, o cuáles sean los profesionistas que se involucran en todos estos desarrollos, Fabi? Pues básicos, sí tiene que estar... es que este tipo de patologías pues sí se atienden en hospitales, porque hacerlo por medio privado es caro, porque hay que tener pues siempre como un coordinador. Generalmente en los hospitales pues es trabajo social, en otros hospitales no hay un coordinador, entonces es el cirujano el que se encarga. El coordinador es el que ve qué necesita el niño. Lo veas a los 3 meses o lo veas a los 17 años, qué es lo que le falta. Entonces el coordinador es principal. Pero pues hay que tener la ayuda del otorrinolaringólogo. Es bien necesario, por lo que les digo. El paladar está muy unido al oído, entonces siempre hay que tener valoraciones. Pero entonces el niño nace y tiene que tener un tamiz auditivo para saber si el niño escucha. Pero entonces tiene que tener... ¿Un tamiz auditivo es? Es un estudio que se le hace a los niños para saber cuál es el grado de audición. No me digas, yo me lo sé. Le pongo una campanita de un lado y luego le pongo No, son estudios especiales que se tienen que hacer, pero sí son muy necesarios. Fíjate qué interesante, ¿eh? Yo antes todavía estaba en la dinámica de cuando tenga 3 meses pone una campanita de un lado y si escucha y voltea, anda bien. Y si no voltea, anda mal. O sea, ¿cómo vivimos en los hábitos, verdad? Sí, porque es bien importante saber que el niño escucha, porque entonces pues la audición es muy importante para el buen desarrollo del habla. Un niño que no escucha no puede pues seguirnos en la plática, no puede aprender nuevas palabras. Entonces sí es muy importante desde pequeños saber si escuchan para poder exigirles que hablen, porque entonces tenemos un pacientito que le exigimos, los padres que son muy buenos, o sea, teniendo buenos padres que nos ayuden, los niños hablan porque hablan. Pero entonces si el niño no escucha, no le podemos ayudar. Tenemos que saber cómo ayudarles. Entonces los otorrinos, los cirujanos, los dentistas que es los odontopediatras que pues cuidan los dientes, pero también los que ponen los aparatitos son bien importantes, porque hay niños que nacen con labio paladar hendido bilateral, con esto se llama premaxila, la parte del medio que está hasta acá arriba. Entonces, ¿hasta la nariz? Sí. No, la nariz está hasta acá. Entonces, está muy separada, tenemos una hendidura muy grande de un lado y muy pequeña del otro lado, pero porque está completamente desviada. Entonces, esos doctores ponen aparatos que nos acomodan completamente la nariz, se llama ortopedia preoperatoria, en donde nos ayuda como cirujanos a que sea más sencilla la cirugía. ¿Se puede hacer sin la ortopedia? Sí,
pero es muy complicada y pues tenemos más riesgo de que se abran las cirugías. Entonces son bien importantes y son los mismos dentistas que ponen los aparatos cuando el niño ya crece, entonces necesitan aparatos expansores, si necesitan otro tipo de aparatos los colocan. Estos pequeñitos pues tienen máscaras faciales, no sé si las han visto, se ponen aparatitos y unas máscaras que hacen que crezca completamente el maxilar. Ellos son muy importantes, entonces son los que dicen, el paciente ya está harto de los aparatos, hay que dejarlo descansar, porque también los pacientes merecen descansar del tratamiento, ellos no pidieron hacer así. Entonces hay veces en que decimos, bueno, hay que dejarlo descansar, sí falta que tengan aparatos, pero hay que dejarlos un rato. Generalmente es en la adolescencia cuando los niños ya pueden ayudarnos y decir, ya no quiero. Entonces se platica con ellos y es, bueno, ya no quieres, pero va a pasar esto. No va a crecer tu maxilar y a la larga puedes tener otra cirugía. Y hay pacientes que dicen, sí, ya no quiero. Y hay pacientes que dicen, y regresan a los 17 años y se puede hacer algo, pero a veces pues cirugía. Pero sí se entiende que pues los pacientes se cansan de tanto aparatos, se cansan de tantos doctores, pero pues es completamente entendible. Y también puede llegar a ser doloroso. Digo, yo recuerdo cuando en algún momento utilizaba brackets y luego también es doloroso. Sí. Y cuando hablamos de mover estructuras óseas, sí, pues yo creo que con mayor razón, ¿no? Sí. En este caso, pues no hay estructura ósea porque no se formó, pero pues el tejido también tiene que expandirse. Entonces sí es molesto para los pacientes. Entonces, pues es mucho de entenderlos, de sentarnos como especialistas y decir, no quiere, ya no puede más. Entonces, ahí es donde entran ustedes, los mandamos a psicología y habla con él. También nosotros obviamente hablamos con los pacientes, pero necesitan siempre tener el acompañamiento psicológico. Obviamente, en los primeros años de vida no hay tanto acompañamiento, pero ya cuando 6 años, 7 años que empiezan a ir a la escuela, sí tienen que tener el acompañamiento. Sí, incluso pienso pues todas estas faltas de respeto que pueden recibir los niños en las escuelas, justamente por esta apariencia o estas condiciones visibles que son distintas, ¿no? Sí, y ahí la familia es muy importante, porque a mí me ha tocado tener familias que los pacientes son normales, tratan al paciente normal, como uno más de la familia, como uno más, no es que se lleguen a decir cosas de su apariencia ni nada, simplemente es una persona normal. Entonces esos niños llegan a la escuela y por más que le digan cosas, no va a cambiar, porque en la casa hay un acompañamiento real, no hay ningún tipo de comentario sobre su apariencia, ni cómo hablan, ni nada. Entonces esos pacientes tienen una vida relativamente normal. En cambio hay otros donde la familia pues a veces ni siquiera va a citas, los aísla, los encasillan. Entonces esos pacientes sí llegan a tener pues más afecciones en la escuela, pues porque ni siquiera en la familia hay un apoyo. Entonces la familia para mí es lo más importante, por eso yo me gusta mucho no solamente que el paciente tenga las sesiones, sino con el cuidador, los hermanos o quien lo cuide, porque a veces ni siquiera son los papás, pues son los abuelos, son los tíos, quien sea el cuidador principal, que tenga las terapias con ellos. Fíjate, yo ahorita me estaba manteniendo callado porque me dejó perplejo aquí con todo lo que me está diciendo. A veces uno cree que desde la psicología es trabajar en lo individual y darle herramientas al individuo, ¿no? Pero con lo que me estás diciendo me preocupa entonces la psicología, porque creo que debemos de trabajar mucho la psicología médica y también desde el punto de vista de una psicología sistémica, porque lo que tú me dices, hay que trabajar con los abuelos, con los tíos y formarles esas herramientas, ¿no? Y a veces piensa que solamente es trabajar con el paciente y párale de contar, ¿no? Pero a veces es también la familia la que te proporciona esas herramientas de seguir adelante o de rechazar el procedimiento. O sea, sí, es algo muy fuerte, ¿no? Sí, pero también en la familia, también estos que se puede ir a la escuela, concientizar a los alumnos, a las maestras, porque a mí me ha tocado maestras que no ayudan.
¿Cómo que podría ayudar a una maestra? Son parte del sistema, son parte de las que aíslan al paciente, de que no te entiendo y no te voy a entender, entonces... Bajan la mano que de todos modos no te voy a poner atención, ¿ah? Claro, entonces a veces también ellas son parte de este pues problema que podemos tener. No nada más los compañeros, también los que les pueden ayudar en la escuela, los amigos que están alrededor. Si concientizamos a todos, todo va a ser perfecto, pero pues obviamente es difícil. Ahorita recordaba, Fabi, cuando estabas hablando de los especialistas, ¿también será necesario un terapeuta de lenguaje? Sí, ese también es muy necesario. El terapeuta no entra como tal, pues desde que nace, pero sí, desde la segunda cirugía, que es la del paladar, unos meses después ya está yendo con el terapeuta. Aunque solo diga balbuceos, aunque solo empieza a decir ciertas palabras, hay muchos ejercicios pues físicos que puede hacer para empezar a decir las palabras, y luego ya el terapeuta sí, desde los 6 años en adelante, empieza a tener ya un rol muy, muy intenso. A nosotros nos pueden ver cada año, tal vez, de la segunda cirugía, cada año los vemos, pero el terapeuta de lenguaje sí es muy necesario, porque entonces ellos van valorando, depende del crecimiento mental del paciente, qué ejercicios se pueden hacer. A tantos años ya tiene que decir la R, ya tiene que decir la P, ya tiene que decir ciertas palabras, y si no llegamos a la meta, pues entonces vamos viendo qué otros ejercicios se pueden hacer o en dónde nos estamos estancando. Sí, son muy, muy, muy importantes. Porque a veces pensamos que hablar es de forma natural. Y bueno, yo que estuve trabajando en algún tiempo justamente terapia de lenguaje, es de las cosas más complicadas de hacer y que normalmente no le tenemos mucho en cuenta, ¿no? Hay ejercicios que nosotros realizamos de forma cotidiana mucho antes de hablar. Yo les digo, como de esas veces que los dejas comer el mango y que se embarren y luego se limpien con la lengua, cosas como muy puntuales, o hasta jugar con las obleas y todo esto, que en la cotidianidad se realizan, pero que si a los niños o a los pequeñitos no les permitimos hacer este tipo de ejercicios específicamente en estas terapias de lenguaje, pues va a ser muy difícil que adquieran el habla también de una forma más común, diríamos, porque pues incluso cada idioma tiene sus peculiaridades en pronunciaciones, sí, en sonidos, y que el terapeuta de lenguaje tendrá que estar habituado en ese contexto, ¿no? Sí, es muy importante, y eso del lenguaje sí es, de la lengua es muy importante, porque no son las mismas palabras que se les dificultan aquí que en Brasil o en Estados Unidos, porque son diferentes fonemas. Entonces sí, también es muy importante que los terapeutas de lenguaje se especialicen en labio paladar hendido, porque no cualquiera puede. A veces los mandamos con los normales que pueden tener, pero no llegan a las metas. Entonces, sí, cada vez más hay más terapeutas de lenguaje que se van a especializar, o hay muchos cursos por medio de muchas asociaciones que hacen cursos para especializarlos. Entonces ya reúnen como de todo el país y se van a sus diferentes lugares, y eso es súper benéfico para los pacientes. Sí, incluso estoy pensando, Fabi, en una lengua originaria, ¿no? En una lengua que sigue estando incluso dentro de nuestro mismo estado, pero que los sonidos de pronunciación llegan a ser diferentes, y que las dificultades que pueden llegar a tener para la comunicación con las otras personas sean no solamente del que no manejen el castellano, el español cotidiano, sino la pronunciación que puedan llegar a tener. Fíjate que yo pienso que uno de los mayores riesgos que tenemos en unos falsos positivos o falsos negativos en el momento de atender a estas personas con estas características, que son las personas que tienen fisuras, ¿cómo le llaman, Fabi? Fisuras orofaciales, ¿no? Uh-huh. Sí. Nos hemos encontrado psicólogos que hasta dicen que hay una relación muy fuerte entre este padecimiento y personas con el trastorno de espectro autista. Como tienen problemas de articulación, de fonema, los lexemas, su diagnóstico es que tiene TDA, es que tiene espectro autista. Y no, o sea, es parte de la enseñanza, del esfuerzo que tienen que hacer estas personas por adaptarse a esas características que la demanda la vida, ¿no? Entonces hay muchos psicólogos que es más sencillo para ellos etiquetarlos con un trastorno
y trabajarlos desde ese punto de vista, que darle las herramientas que a veces no necesariamente pueden ser pues muy agradables, porque es un ejercicio constante, es una situación de esfuerzo, es una situación de estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, a veces muchos papás y muchos psicólogos es más sencillo, lo que hacen es que tiene un síndrome, un trastorno, y los etiquetan y los trabajan así, ¿no? Debes darle esos elementos, ¿no? Sí, como decías ahorita, individualizarlos, dejarlos solo al paciente. El paciente tiene este problema, es del paciente, y vamos a enfocarnos en vez de involucrarnos todos como sociedad y decir, bueno, ¿en qué podemos ayudar todos? ¿En qué puedo ayudar yo como papá, como hermano, como tío o como maestro? Entonces ahí ya podemos, o sea, no simplemente decir, tiene el labio paladar hendido, que haga sus terapias. No, ¿en qué podemos ayudar también todos nosotros? Oye, Fabi, ¿qué complicaciones de salud puede llegar a tener una personita con labio paladar hendido? Porque a veces pensamos que es como, pues nada más la apariencia física, pero no, tiene muchas otras complicaciones de salud. ¿Cuáles son? Pues es la apariencia física, pero también desde pequeños, como te digo, como tienen abierto completamente, o depende de qué grado tengan, pues complicaciones nasales. Son pacientes que todo el tiempo tienen o rinitis o moquitos o enfermedades de gripa. Otitis media recurrente, o sea, todo lo que es la otitis media recurrente es... En el oído se empieza, como no tiene generalmente cómo salir el líquido que sale en todos nosotros, se empieza a formar aquí, se empieza a quedar acumulado, entonces todo el tiempo tienen como salida de pus, tienen salida de líquido, y son pacientes que les puede doler o simplemente no escuchan, porque es como todo el tiempo estar con el taponcito. Entonces pueden tener esos problemas constantemente, enfermedad de garganta constantemente, son más solamente del pues tracto superior, pero esos en pacientes pues que solamente tienen labio paladar hendido está asociado a más de 180 síndromes. Entonces muchos pacientes con síndromes pueden tener algún tipo de labio paladar hendido. Entonces por eso es que está muy asociado con genética. Un paciente con labio paladar hendido que llega al hospital es remitido inmediatamente a genética para descartar algún síndrome asociado. ¿Y cuáles son esos síndromes más comunes? Pues el síndrome de Cruzón, síndrome de Pfeiffer, son pacientes que despacito, a ver. En español. Sí, en español. A ver, déjalos, voy anotando, a ver, otra vez. Tienen afecciones craneales, tienen afecciones faciales, y como la cara se forma también junto a algunos otros órganos, o sea, en la misma semana algunos otros órganos, pues también problemas renales, problemas de deditos. Entonces son pacientes que hay que valorar siempre. Claro, un síndrome facial se va a ver siempre, pero también hay que valorar pues todos los órganos internos que se forman a la par del labio paladar hendido. ¿Me decías algunos nombres ahí? ¿Cuáles eran? ¿Síndrome de qué? Pfeiffer, de Cruzón, de Appert. Son síndromes pues que son más craneales. Son pacientes que nacen con el cráneo deforme, pero también pueden nacer con labio paladar hendido, aparte. Qué difícil, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de una cosa, estamos hablando de todo un contexto, ¿no? También. Hace ratito, Fabi, nos comentabas que esto se detecta desde las primeras semanas del embarazo. Sí. O sea, con los ultrasonidos, con los ecos, con... Sí, si es labio hendido, sí. El paladar el paladar aislado, difícilmente se va a encontrar en un eco, pues porque se esconde. ¿Y en los 4F ni 4R? Sí. Sí hay nuevos estudios que se pueden hacer donde se hacen cortes especiales y se ve el paladar, pero pues a veces son caros y no se hacen en las instituciones públicas en donde generalmente nacen estos pacientes. Entonces sí se puede, pero no es tan común. Los del labio hendido sí, se notan más que los del paladar hendido. De hecho, el paladar hendido a veces puede ser una forma que se llama submucoso, en donde el paladar se ve cerrado. Pero cierra la mucosa, pero no cierra los músculos. Entonces son niños que a los 6 años se detecta que no hablan bien. Entonces los pediatras todos los ven y está cerrado, pero los músculos están abiertos. Entonces a esos pacientes se les tiene que operar porque los músculos que son con los que hablamos no están unidos. Entonces nunca van a hablar bien esos pacientes porque pues no están unidos. Entonces también hay estas formas submucosas en donde pasan desapercibidos
por muchos profesionales. Fabi, cuando dices no hablan bien, ¿qué tendríamos que entender? Porque yo conozco muchas personas que no... sin raspar, Laura, sin raspar. No empecemos. Generalmente en el paladar hendido, las sílabas P, la Q, la S se les puede dificultar. Son lo que mal llamamos pacientes gangosos. Son estos pacientes que no pueden decir bien esas palabras. No como los que tienen la anquiloglosia, que son pacientes que no pueden decir la R porque no sube la lengua. No, estos son más de paladar. Entonces la M, la N no la pueden decir y se escucha. Son pacientes que pues... ¿Y que son los primeros sonidos que se pronuncian? Sí. Generalmente la M, la B, la S, son los primeros sonidos que se empiezan a pronunciar. Sí. Y también a los pacientes pues a veces no saben cómo hablar, ¿sí? Son pacientes que simplemente juntando los labios se dice la P. Te voy a mandar a un cliente, Tengo uno por ahí, sí. Es maxilo, no terapeuta. Perdón, me equivoqué. No, pero sí, los vemos en consulta y es muy común decir, a ver, di Pepe, pico, y simplemente dicen, ico. Y es bien fácil, no vamos a enseñarles a cerrar, pero los papás no son terapeutas del lenguaje, los tíos no son terapeutas del lenguaje. Es entendible que no les ayuden, pero pues sí hay que llevarlos por lo menos una vez al mes con un terapeuta que les dé esas herramientas, porque yo siempre les digo a los papás y a los familiares, la terapia del lenguaje pues es cada mes, pero los ejercicios... Llevando un tratamiento terapia del lenguaje es cada 8, cuando mucho 15 días, porque justamente los ejercicios son de repetición y de práctica. Sí, yo sí les digo, o sea, pueden ver al terapeuta cada mes, pero los ejercicios son diario. Alguien se tiene que sentar con el paciente y con una hojita, con libros, con cantar. A los niños les sirve mucho cantar, pero hay alguien que se tiene que sentar. Y si no hay ayuda de los familiares, difícilmente se va a poder. Entonces, los niños que tienen hermanitos es bien padre, porque el hermanito es, ándale, ¿qué hacemos? Entonces, jugando, pues se ayudan, pero los que son hijos únicos o que están aislados y los dejan, es bien difícil, es bien complicado. Entonces, por eso la familia es primordial. Oye, Fabiola, me la estás poniendo más difícil. Los que tienen hermanitos es más sencillo. Hoy la mayoría de las familias en México es un solo hijo, ¿no? Sí. Luego, aparte, abónale de que los papás ya parecen abuelitos, ¿no? Ya arriba de los 30 años ya tienen su primer hijo. Y luego, Fabi, pides muchos requisitos, no inventes. O sea, ahí pero está aparte cañón. Las comodidades, ¿no? O sea, así como, pues mientras menos hablo, mientras menos de... O adivinos también, esto es algo que ocurre, ¿no, Fabi? Sí, eso es lo que sí les decimos. Yo en mis consultas... no es que regañe a los papás, pero sí es de sentarme con ellos y decirles, a ver, aquí ustedes, si este pequeño sale adelante va a ser por usted, si no sale adelante es por usted. O sea, es mucho de los papás. Entonces que el niño esté diciendo y le adivinemos, eso es totalmente contraproducente para él. Fabi, nos van a cancelar el podcast, cuando andes, no. Se le explica a los papás que el ser adivinos no les están ayudando a nada. No los están, o sea, consentirlos está bien, pero consentirlos demasiado es muy perjudicial para todos los niños, pero más para ellos. Sí, sobre todo cuando hablamos de la articulación o la pronunciación, generalmente ya desarrollamos yo les digo como una anestesia en el oído, ¿no? Sí. Donde ya das por sentado que esa persona pronuncia así, incluso le entiendes, y puedes llegar a escuchar como el sonido, cuando en realidad una persona que desconoce a la persona que no sabe pronunciar, llega y te dice, ¿qué dijo? Uh-huh. Y entonces es, esto y esto. Entonces es cuando ya estamos fungiendo como adivinos de desarmar la articulación. Sí, y como yo entiendo, y sí les digo, yo entiendo que como papá es difícil decir, no, dímelo. Y como que se les apachurra el corazón, yo lo entiendo, porque el niño quiere decirlo, pero no puede, pero va a poder. Entonces en el no puede, pero va a poder es todo un proceso. Entonces los papás dicen, es que me siento muy mal, sí, te vas a sentir mal, pero es lo mejor para él.
Oye, pero esa es la diferencia de la creencia positiva, ¿no? La creencia positiva es dotarlo de elementos y espacios y tolerancia, no solucionarle la vida. Y la gente hoy creemos que la creencia positiva es que el niño no se estrese. Sí. Y eso nos crea alteraciones. No sé, Laura, ¿te acuerdas en un proceso de terapia, en un juicio que tuvimos, donde descubrimos que a los papás, no voy a decir quién, uno de los papás decía, no, es que yo a mi hijo le tengo que dar la manzana pelada, si no, no se la come, y cortadita. Con el simple hecho del ejercicio de la boca, sí. te ayuda a estas situaciones de ejercicio del habla. Nos hemos encontrado otros papás también que de repente le dicen, no, es que mi hijo no come carne porque se le atora, no le gusta la textura, le echa la culpa a la textura, con el ejercicio también del jalar la carne, el de vincularse hasta con el ejercicio de masticar, tiene que ver con esos ejercicios también del habla. Entonces, qué interesante lo que me estás diciendo cuando es el hecho de protegerlos, más no echarlos a perder, no sobreprotegerlos. Los papás se equivocan entonces la crianza positiva con ser un papá helicóptero, ¿no? De esos que andan dando vuelta a ver qué se les ofrece y a ver qué le solucionan al hijo. Sí. Y es donde está grave, por eso ahorita me dejaste pensando y, híjole, este podcast ya me preocupó, Laura, ¿eh? Sí, nosotros les decimos, pues usted decida, si le va a ir a traducir con la novia, pues déjelo así. Pero usted no le puede ir a traducir a todo el mundo. Entonces, pues... Aguas, Fabi, no manches, ese ejemplo está muy feo, Fabi. Pues es que creo que siendo completamente sinceros con los familiares, desde la primera cita, que lleguen y decirles, a ver, su pequeñito es totalmente normal. Si usted lo empieza a tratar distinto, con pincitas, pues entonces nos vamos a ir hacia otro lado. Entonces es completamente normal, va a poder ir a la escuela. Pueden tener terapia de los primeros meses para empezar a caminar, a mover, a ver las texturas, sí pueden, pero son completamente normales y mientras nosotros los tratemos lo más normal que se pueda, porque son normales, pues va a ser mejor para ellos. Entonces, mientras los tratemos de que, ay, pues es que se le ve la cicatriz, es que se le ve rara, pues entonces ellos se van a sentir raros. Mientras más normal los tratemos, pues más normales se van a sentir ellos. Oye, Arnoldo, me recuerda un poquito al episodio pasado en donde hablábamos, ¿te acuerdas del término de donde no hay una patología como tal, sino que son completamente funcionales, completamente adaptados, que nos hablaba nuestra invitada, Carmen? No me acuerdo por qué me preocupé. Fabi ya me dejó en un estado de shock donde nos van a demandar. No. Entonces, justamente hablaba de cómo hay algunas condiciones de vida donde se tienen que hablar de justo una condición y no una patología, que en este caso sí requiere algunas intervenciones quirúrgicas para poder hacer una reparación, diríamos, pero que en lo demás de su vida, por sí mismo el labio paladar hendido no tiene ninguna otra complicación en la vida. Sí, lo que decías ahorita, que los papás meten como cartas de discapacidad, el labio paladar hendido no se puede. Exactamente. Y a mí me han pedido, llegan los papás y me dicen, es que quiero dinero y así, les digo, mire, yo le quisiera ayudar, pero si yo le ayudo, yo le estoy asegurando que su hijo es discapacitado y su hijo no es discapacitado. Y yo quisiera que tuviera el dinero para lo que quisiera, pero afirmándole que su hijo es discapacitado, no. No ayudas. No. Hace rato Fabi dijo una frase que me gustó y ahorita me quedé pensando, hasta me hice para atrás ahorita del sillón. La frase me encantó, me dice, que vivan bonito. O sea, no es el hecho de simplemente los voy a operar porque llega Fabi y yo llego y ok, yo soy Fabiola, te voy a operar a tu hijo, tengo los grados de maestrías y especializaciones en el extranjero, te lo voy a operar, pero la chamba es de los papás, es de que vayan con el terapeuta de lenguaje, con el psicólogo, que trabajen en familia, que rompan esas barreras sociales, porque sí, al final de cuentas tú en tu especialidad trabajas con lo técnico, pero ellos es que vivan bonito. Sí, y cada vez que yo los opero tenga 3 meses el niño y hable con los papás, o tenga 17 años el paciente y hable con él, y yo le digo, yo ya hice mi 50%. Te toca a ti tu 50%, que es cuidarte, de todas las indicaciones que te estoy dando, no comer tal cosa, limpiarte a tales horas, porque es la verdad, o sea, si no me ayudan con el otro 50%, se abre. Oye, Fabi, ¿han llegado papás después de la operación y todo ese tiempo decirte que tu operación no sirvió? Que ese 50% no sirvió, pero que te das cuenta que fue por la falta de
de seguimiento de rehabilitación, reinserción y ejercicios y de atención? Yo creo que no, porque yo siempre he sido muy sincera en qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, cada vez que llega el paciente abre la boquita. Señora, está lleno de comida. Entonces, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Y levanta el reporte y todo. En las notas se pone, siempre. O sea, y no te puedo engañar. De que te digo, no, voy bien, le hago 5 ejercicios diarios, o sea, no te puedo. No, bueno, en terapia. El elote, en el espacio, Sí, ¿cómo lo y la niegues? verdad es que no es que yo regañe mucho, pero sí es molesto que pues las indicaciones son bien precisas. El niño, pues sí es difícil vivir con caldo de pollo todos los días, pero hay personas que viven sin comer todos los días. Entonces, les digo, esto es, si tú te cuidas un mes, está cerrado toda la vida. Si medio te cuidas un mes, pues medio va a estar cerrado. Oye, si no bueno, te cuidas, no va a estar cerrado. Entonces, es un mes cuidarse. Oye, la me cirugía. gustó eso. Tú puedes vivir un mes comiendo pollo, ¿no? Y otros que no tienen nada. Me acordé a veces cuando a veces en redes sociales nos ponen ahí, es que luego en los podcasts dicen, es que todos tienen las mismas oportunidades. Pues no tienen las mismas oportunidades, pero sí tienen decisiones. El hecho que le des por lo menos un mes pollo, o que le hagas los ejercicios, o no se los hagas, eso es una decisión. Y no tiene nada que ver con el estatus, ni la calidad de vida, ni el dinero, ni cómo viven los pacientes, porque me ha tocado mamás que lo tienen todo, o sea, tienen hasta niñera, y llegan los niños abiertos completamente, porque no los cuidan, porque ay, qué flojera, y personas que sinceramente no tienen a veces ni qué comer y les consiguen lo que les decimos que coman y vienen limpios y vienen los niños pulcros porque es el día que van a ir con el médico. Entonces no tiene nada que ver con el estatus, tiene que ver con la decisión de los papás. Qué fuerte, ¿da? Híjole, o sea, que el billete no compra todo, ¿no? El capitalismo no es el culpable de todo, ¿no? Híjole, no, me dejaste... No, oye, Arnoldo, nuestra segunda temporada será de cómo ser papás decentes para los hijos. Ya no diríamos buenos, decentes para los hijos. ¿No? Fíjate que aquí me hace pensar, porque una vez a nadie le gusta que le digan que es mal padre, ¿no? Y la connotación social es, mal padre es el que pone reglas muy fuertes, el que pone límites muy marcados, pero en la recuperación entre la psicología, entre la odontología, entre la salud es el ejercicio de esas normas, de esas reglas, y que tiene que ver con el ejercicio de te voy a limpiar, te tengo que limpiar bajo esta forma, tengo que hacer este ejercicio y volverlo a repetir, ¿no? Sí. Me hiciste acordarme de aquellos ayeres con las abuelas de que te sentaban a hacer tareas y ponían la hoja y decían, ay, pero está mal, te borraban todo, ¿no? Y esa frustración, me hiciste recordar eso cuando decías al papá, qué bueno que hace los ejercicios, vamos repitiéndolo porque creo que podemos hacerlos mejor, ¿no? Sí. O a ver otra vez, ¿no? O sea, no ser punitivo, pero sí invitarlo y acompañarlo, sí. No solucionarle la vida, ¿no? Sí, porque la verdad lo más satisfactorio que puede haber es que llegue un niño hablando bien, un niño que no esté retraído, que llegue y te diga, hola, ¿cómo estás? Como hable, pero que tenga esa autoestima de llegar y presentarse, o los que llegan y ya pasé secundaria, o ya voy a prepa, y entonces cómo van subiendo, o los que dicen, pues es que ya no puedo seguir estudiando, pero ya me metí a trabajar y tengo tantos amigos. Entonces sí los conocemos mucho porque llegan y platicamos. Para mí es muy importante que lleguen y platiquen porque así escucho cómo hablan, o sea, desde platicar ya los estoy valorando para ver si falta enviarlos a tal, pero sí lo más satisfactorio es que tengan una vida bonita, normal, que tengan autoestima y que puedan pues tener una vida normal, básicamente. Oye, Fabi, ahorita que tú estabas hablando me recordé de algunos mitos o algunas creencias que existen, por ejemplo, que justamente en el paladar hendido, si comen cosas, luego se le pueden llegar a ir hasta la nariz o el cerebro. Uh-huh. ¿Pasa eso? Pues es que está abierto. ¿Pero entonces, hasta el cerebro? No, hasta el cerebro no, pero la nariz y la boca están unidas. Lo único que los separa pues es el piso nasal, y en el paladar hendido está abierto. Entonces, un paciente que come, por eso a los bebecitos hay que darles de comer casi sentados, porque si les damos acostados se les va completamente y se atragantan y todo. Entonces hay métodos de darles de comer,
pero sí está unido. Y cuando quedan fístulas, se llaman esas pequeñas hoyitos que quedan cuando los pacientes no se cuidan, por esas fístulas sí se pasa. O sea, si comen líquidos o algo, se pueden ahogar. Ajá, no, se pasa y se les sale por la nariz, porque están unidos. Entonces, cuando no quedan cerrados completamente, por alguna u otra razón, quedan fistulitas, entonces ese es el principal problema de ellos, que comen un yogur o algo y el yogur se les sale por la nariz, y es molesto también para ellos. No se les va al cerebro, eso sí. No, hay patologías, hay patologías que están abiertos. O sea, en la línea media es donde se une todo, entonces cuando no se une el cerebro, hay veces que el cerebro se ve por el paladar. Hay otro tipo de atención que se le tiene que dar a ellos, pero sí, generalmente, si no cierra completamente, toman algo y se les pasa por la nariz. Luego vamos a encontrar muchos videos de TikTok que pasa eso, ¿no? O sea, y que lo hacen como broma o lo hacen o provocado, pero pues o hasta... Fíjate que recordé hace unos procesos de terapia que hemos llevado. Una vez nos encontramos con la situación de que te dices de la novia, esa situación de posicionamiento y la interacción social, que sus papás no le habían dado la atención adecuada. Entonces, que él, en la dinámica de encontrar pareja, con la pareja que le encontraba, no sabía besar. Entonces, al momento de no sabía besar, no porque no pudiera hacer el ejercicio, sino porque se sentía no competente. Pues, y eso fue un conflicto, no en el noviazgo, sino que se casaron y hubo esa disparidad de vínculos afectivos por una situación no dicha o no atendida, ¿no? Fíjate que importante es algo que puedes atender en la niñez y te repercute en la vida adulta, ¿no? O lo que tú dices, Laura. Yo tuve un amiguito en la secundaria, cuando yo era estudiante de secundaria, que efectivamente hacía eso, ¿no? Consumía algo y luego lo sacaba por la nariz, todos, bravo! Y era el importante en el salón, ¿no? Decía, no manches, tráete a fulanito y que esté en nuestro... que puede hacer. Que esté en el grupo. O sea, pero también esa diferencia te hace importante, aunque no entiendes que puede ser una alteración que hay que atender, ¿no? Sí. Y los papás dicen, pues mi hijo tiene muchos amigos, sí, pero no sabes ni por qué. Entonces hay que escuchar, atender y observar, ¿no? Sí. Fabi, ¿cuáles son las creencias más extrañas o más esos mitos que te has encontrado con las familias? De por qué se formó el labio del paladar hendido. Sí, pues, o del tratamiento. Pues de por qué se formó, hay los que vienen de muy lejos, si nos dicen que es porque la luna, que hubo un eclipse o no sé qué tanto. Mi listón rojo siempre lo traigo. El listón rojo, que porque no me lo puse, y pues obviamente nos sentamos y es de, a ver, no. Yo tengo imágenes donde les trato de explicar cómo se forma el paciente desde la semana 1, la semana 8, la semana 12, y mire cómo pues no hubo las condiciones para que estos tejidos se formaran. Entonces les trato de explicar como con imágenes todo lo que puede pasar. Siempre con imágenes y dibujitos, no imágenes de quirúrgicas porque se asustan, pero sí imágenes de mire lo que va a pasar, cómo le vamos a hacer, y siempre tomándome el tiempo, porque pues sí, obviamente en los hospitales nos ponen de muchísimos pacientes por día, pero hay que tomarse el tiempo de primera vez con los pacientes para explicarles, sentarnos y pues decirles, esto es un camino bien largo. Yo siempre les digo, bueno, cuando trabajaba en un hospital pediátrico completamente, es de, lo voy a ver ahorita y a los 18 años termina el tratamiento, porque es un tratamiento largo. Ahorita en donde estoy, pues ya veo a adultos que también ya vienen con algunas secuelas, pero sí es, pues sentarnos, que me digan sus pensamientos más locos y tratar de decirles, por ahí no va. Hay que calmarnos. ¿Y luego? No, pues yo creo que eso es lo más raro. Sí. No creo haber escuchado más cosas. Un mal de ojo, una situación de que no, ahí no era y te echaron un amarre mal o algo. Yo creo que como desde que llegan yo hablo y es de, mira, aquí es como se formó, le voy a explicar todo, como que dicen, bueno, me voy a callar, no voy a decir mis ideas. ¿O herencia? ¿Habrá quienes piensen que es por herencia? Es que sí es por herencia. Genética tiene mucho que ver. Un paciente que tenga labio paladar hendido tiene 50% de proporcionalidad de tener un niño con labio paladar hendido
Los pacientes que tienen unos hoyuelos labiales, que a veces se notan, si tienen un hijo tienen más propensión de que nazca con labio y paladar hendido bilateral, sí es genética. Por eso no puedo decir que nada más es genética, nada más es ambiental, nada más es comida, no, es tan multifactorial que pues ni siquiera podemos decir por dónde empezar. Okay. Sí, pero la genética sí tiene mucho que ver. ¿Yo no tengo hoyuelos? No sé, pregúntale a... ¿Tengo hoyuelos? No. Oye, Fabi, digo, y ya para ir cerrando este episodio, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a las personas que se dan cuenta o ahora conocen que están esperando o que tienen un bebecito con esta característica? Yo creo que acercarse a centros especializados. ¿Cómo? Porque hay hospitales en México que se encargan de labio y paladar hendido, pero también hay muchas asociaciones. Asociaciones civiles muy buenas, en donde esa asociación se encarga, personas que les encanta esto. Entonces esa asociación se encarga de tener al terapeuta del lenguaje, al genetista, al otorrino, al cirujano, a tener todo. Entonces pueden no pagar menos, se asocian con otras asociaciones mucho más grandes. Hay un par que son mundiales y pueden dar el recurso para operar a estos pacientes, y pues en los hospitales. En los hospitales siempre va a haber, hay hospitales pediátricos especializados en donde llegan y todos los especialistas están gratis. Hay campañas, ¿no? Sí, no estoy tan a favor de las campañas a veces. Hay que saber qué asociación hay, porque hay campañas en donde vienen el reconocido estadounidense, el reconocido de fulanita, lugar, y a veces solamente llegan, operan y se van. Entonces, ¿quién ve a ese paciente? No sabemos. Sí, entonces, si va a haber alguien que se encargue de ese paciente, que lo vea posquirúrgico, que le quite los puntos, que le limpie los puntos, y luego después de eso sepa dónde mandarlo, sepa que ya no está creciendo bien el maxilar, hay que mandarlo, sepa que no está hablando bien, hay que mandarlo. Si hay alguien, yo estoy muy de acuerdo. Pero se ha tomado mucho estas campañas, estas jornadas como de práctica en México y en muchas partes del mundo, donde sí solamente se practica, y eso no está nada bien, porque entonces tú estás en un hospital y te llega, pues ya se abrió de tal campaña, ya llegó infectado, está sangrando, y entonces pues sí, obviamente lo vamos a atender con mucho gusto, pero se pueden evitar todos esos tipos de complicaciones si llegamos a un lugar especializado donde una persona nos explique todo, donde se tenga el registro del paciente año con año, se puede tener fotos, se puede tener todo donde bien explicado. Seguimiento. Sí, entonces hay jornadas y campañas muy buenas, no voy a decir que no, pero hay que saber con qué asociación. Oye, yo sé que tú tienes una agenda presidencial cerrada y tu trabajo te absorbe, pero si alguna vez yo quisiera atenderme contigo en lo privada, ¿dónde podría recurrir a tus redes sociales? ¿Cuáles serían? Que nos escriban, nos comenten. No, es que me llamó la atención eso, ¿no? Porque todo el mundo nos vamos con el renombre de que viene a operar el magnífico médico fulano de tal, pero y es la situación de las infancias. Asegurarle su sano desarrollo, asegurarle su buen tratamiento posoperatorio. Es más, al momento que los vas a operar, les estás diciendo cuáles son las situaciones, el consentimiento. O sea, no nomás es, me va a operar fulano de tal, sino es qué equipo multidisciplinario y sobre todo la psicología también ahí, que trabaje con los papás de forma sistémica. Pues. Entonces, yo creo que lo más importante es explicarle a los papás, porque sí me ha tocado papás que llegan y opéramelo. ¿Y cuándo va a venir? Al posquirúrgico, y no vuelven. Entonces también es mucho de los papás de saber que no nada más son 4 cirugías y ya, o 10 o 12, es todo un camino que tenemos que seguir con el paciente en todo el crecimiento principal, que es hasta los 18 años. Pero sí es bien importante los papás. Yo creo que aquí se tiene que trabajar no solamente el apego al tratamiento ya de las personas como paciente, sino también y principalmente el apego al tratamiento de los papás, sí, porque es con quienes van a empezar.
que es un vínculo, ¿no? También de afectivo y de proyección, ¿no? Y que a nadie le gusta ver a tu familiar sufrir, aparentemente, ¿no? Pero esa parte de sufrimiento es parte de la misma rehabilitación, ¿no? Digo, sí. Que no, nos ponemos muy fríos. Y también, pues, Fabi ha estado en diferentes lugares del país y pues tendrá mucha información para que ustedes, si tienen alguna duda o algún comentario dirigido hacia Fabi, pues ella nos pueda dar esa información directamente y no se trata de una consulta en los comentarios, pero que sí pueda orientarles para las personas con las que ustedes puedan acudir para tener una mejor atención, ¿no, Fabi? Sí, también hay una asociación mexicana de labio y paladar hendido, tiene su página, en donde ahí vienen todos los profesionales que estamos incluidos en la asociación, pero también los lugares a donde pueden acudir, por estado, por asociación, entonces... O sea que ahí te encuentro. Ahí me encuentran. ¡Ay! Pero encuentra también el lugar donde puedan darle ese seguimiento, creo que es lo importante, sí, ¿no, Fabi? Donde puedan darle ese seguimiento, porque pueden encontrar al especialista de renombre en otra ciudad, pero quién sabe si vas a tener las condiciones para poder regresar ahí, ¿no? Qué difícil. Entonces, sí. Pues muchas gracias, Fabi. Muchas gracias por darnos toda esta información tan valiosa para mejorar la calidad de vida de las personas, de las personitas. Y Arnoldo. No, pues yo me quedo con más dudas y con ganas de volver a invitar otra vez a Fabi, porque nos tiene que hablar sobre los cuidados posoperatorios ya muy concreto de acuerdo a las edades. Porque eso también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, sí. No es lo mismo operar a un niño de 5, 6 o recién nacido, sino cuando te llegan esas situaciones. Entonces yo creo que es aquí donde la psicología y la odontología o las especialidades de la odontología convergen, ¿no? O incluso lo maxilo de adultos mayores. Ándale, también, ¿no? De cuando se quedan sin dientes. Sí. Que también tiene... Es que maxilofacial tiene tantas vertientes. Oye, y cuando tomo refresco con popote, ¿eso afecta? No. Muchísimo. Entonces ya no, bueno, hay que pistear. Ya todo. Sí. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y recuerden comentar, dar like, compartir en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, y no se olviden, estén listos para nuestra próxima temporada y el aniversario de Rondo. Pues no sé, pero me tienes que dar un pastelito. Con un buen café. Saludos, hasta luego. Hasta luego.